escuchar. Por favor, me confirman. A ver, señores estudiantes, ¿se escucha de forma normal? Buenas noches, y así se escucha. Ok. Bueno, para iniciar con la clase voy a necesitar que todos ustedes pongan sus apellidos y nombres en ese orden en el chat para que considere vuestra asistencia, ¿ok? Bien, entonces iniciemos. Bueno, señores estudiantes, muy buenas noches. Quien les habla es el ingeniero Oliver Fernández. La semana pasada tuvimos una clase práctica, un laboratorio de suelos, concreto y asfalto de nuestra universidad. En ella se tocó de forma práctica temas importantes como son el laboratorio de suelos, la interpretación de las propiedades o requerimientos de cada capa, en la construcción de obras viales y su interpretación con la normativa vigente, ¿no? Como era el manual de especificaciones técnicas generales. En ese sentido, también se había indicado que esta clase va a tocar el tema de carreteras no pavimentadas. Por ello, previo a la clase de hoy, se ha realizado esta práctica. ¿Para qué? Para que se entienda un poco mejor la interpretación y se guarde relación con la práctica o el informe que van a presentar ustedes, ¿no? Bien, entonces iniciemos, señores estudiantes. Bueno, siendo esta la práctica número 5 de carreteras no pavimentadas, dentro de las mismas podemos mencionar la trocha temporal, la trocha permanente y a las vías enajenadas. Si bien es cierto, estas tres son las reconocidas y las cuales contemplan una actividad o están contempladas en la EG o en la normativa, eso no implica que no existan otras metodologías para el mejoramiento de carreteras no pavimentadas, como es tal vez un tratamiento superficial básico o un mejoramiento con cemento tal vez la plataforma, entre otras actividades u otros tratamientos que son considerados como no pavimentados. Cabe señalar que nosotros definimos que no es pavimentado con el simple hecho de que en la plataforma o en la superficie no existe una carpeta, ya sea de concreto hidráulico o concreto asfáltico. Con eso es que podemos diferenciar una carretera pavimentada y una no pavimentada. Bien, cuando hablamos de trochas temporales nos referimos a aquellos caminos que usualmente la población de los centros poblados alquilan alguna maquinaria y realizan nuevas aperturas. O piden el apoyo tal vez de las entidades públicas para realizar una nueva apertura. Obviamente cuando hacen esta no planifican realizar una carretera, ¿no? Es una vía temporal, una trocha temporal, que en razón de la época de lluvias es mejor eh, realizar una nueva apertura. ¿Para qué? Para que esta no sea obstaculizada cuando las lluvias vengan, obstaculice el tránsito, no permite que las personas puedan abastecerse, entre otros aspectos. Cuando hablamos de una trocha permanente, ya nos referimos a una trocha que sí, efectivamente, inicialmente fue temporal. Posterior a ello, tal vez ha habido un mejoramiento, o lo que usualmente sucede es que cada año realizan una limpieza superficial con maquinaria, hacen un compactado, tal vez un poco de material de cantera,
para mejorar la rodada. No tiene un tratamiento o un estudio, no está realizado de forma técnica con alguien capacitado o con experiencia en la construcción de carreteras, más esta solamente es aperturada por la gente. Y por último nos referimos a una vía en afirmado. Cuando hablamos en una vía en afirmado, estamos refiriéndonos a una carretera que ya cuenta con una capa superficial de material, como es una afirmado, ¿no? De esta se puede resaltar que es un material seleccionado, un material que cumple con ciertas propiedades físico-mecánicas, eh, debe llegar a cierto grado de compactación y debe de mantenerse un espesor en toda la longitud de la carretera. Ya estamos hablando en este punto de un tratamiento más técnico, más especializado, que para el mismo se realiza con un plan de trabajo o un expediente. ¿Por qué? Porque esto ya demanda un mayor costo, un mayor trabajo, mayor uso de maquinarias y obviamente un mayor control. Cuando hablamos de trochas temporales, nos referimos a aquellas pistas rudimentarias formadas por la limpieza de la vegetación superficial, como un desbroce superficial, ¿no? Eliminar toda aquella vegetación y poder realizar un camino. Su trazado está ligado a la topografía del terreno, obviamente. Aquí no existe un trazo, un diseño geométrico. En relación a lo más factible para la maquinaria y a lo más factible para la población, es que realizan un trazo a la topografía del terreno como está. Las obras de arte son muy simples, generalmente de madera o también de roca. Existen obras de arte como tajeas de piedra, tajeas de madera, eh, igual alcantarillas, badenes de piedra o incluso eh, del material del lugar, ¿no? De arcilla, etcétera. Suelen ser intransitables en épocas de lluvia, efectivamente, porque si estamos realizando simplemente una limpieza superficial de la vegetación, quiere decir que inferior a esta el material todavía es orgánico. De hecho que al estar en contacto con el agua ocasiona lodo, lodo que provoca o impide la transitabilidad de la población, de los vehículos, de los animales, entre otros. El tránsito que la usa es escaso, no mayor de 25 vehículos diarios. Efectivamente, este tipo incluso de trochas temporales es mínimo el tránsito de vehículos porque son nuevas y no existe, bueno, conocimiento, la gente todavía no conoce esto. Sin mencionar que tampoco tienen a la mano o no son eh, dueños de vehículos las personas que hacen uso de este tipo de carros. La velocidad de operación es relativamente baja, obviamente, porque no tiene las condiciones para ejercer una velocidad mayor. Cuando hablamos de una torcha permanente, esta dispone de alguna rectificación en el trazado, generalmente construcción de terraplenes, para salvaguardar la calzada del agua en zonas de baja. En este tipo de trochas ya estamos hablando de un trabajo de mejoramiento en aquellos puntos, zonas en las cuales el agua ocasiona daños, ya sea en épocas de lluvia, o tal vez se empoza el material, o ya se empoza el agua, o tal vez circule alguna fuente de agua por ese lugar. Para evitar este tipo de errores, de daños, de dificultades, es que se realiza un mejoramiento en la calzada, ¿no? A nivel de terraplenes, ya que el material no es muy selecto. Las obras de arte son más sólidas, ya estamos hablando tal vez de tajeas de concreto o de rocas ya más trabajadas, ya con un mayor ancho, una mayor luz, un mayor eh, diámetro de fluencia para el líquido, entre otras, ¿no? Ocasionalmente se les coloca una capa de rodamiento para reforzar la calzada en los puntos más débiles. Efectivamente, para reforzar la calzada
Es que en algunos puntos donde se mencionaba se dañan por el agua o el material es muy fino, necesita algún mejoramiento, se refuerza la calzada. ¿Con qué? Con un material más seleccionado. Simplemente eso. Simplemente trae material seleccionado y lo trabaja. E incluso en algunas ocasiones ni maquinaria hacen uso de maquinaria, ¿no? En algunas ocasiones realizan el conocido como faena, que toda la población organizan actividades, realizan la misma, trayendo material y realizando una extendida del material nada más. El tránsito que la usa es mayor que en la trocha temporal, efectivamente. Ya si existe daños en la plataforma, si la población tiende a trabajarla o busca mejorar aquella trocha, es porque ya hay una mayor demanda y es necesario para ello. La velocidad de operación es mayor que en la trocha temporal, efectivamente ya tenemos una capa superficial que permite una mayor circulación, una mejor distribución y también circulación de los vehículos. En vías en afirmado ya estamos hablando de un mejoramiento en el trazado para facilitar la circulación de manera permanente en los dos sentidos, ¿no? Ya estamos hablando tal vez en un punto de mejorar la plataforma, pero con un material seleccionado que cumpla con las propiedades físico-mecánicas, que tenga un espesor constante en toda la carretera, en fin, que permita una circulación libre a los vehículos. Y obviamente que existan obras de arte más permanentes que eviten el daño del agua a la misma. Ya estamos hablando de batenes, ya estamos hablando de cunetas, ya estamos hablando de jivas, de resaltos, de, de alcantarillas ya de concreto, entre otros, que efectivamente cumplen una adecuada función porque ya están mm, controlando y más que nada velando por el cumplimiento de la plataforma y que ésta cumpla con su tiempo de vida, evitando el daño por el agua. El terreno natural es reforzado en toda la longitud con una capa de material seleccionado. Bueno, el tránsito diario puede superar los 100 vehículos, efectivamente. Si estamos hablando de firmado es porque ya hay una mayor demanda. Si la vía está bien mantenida, la velocidad de circulación puede ser alta, efectivamente. Esto depende mucho también del material que utilicemos, del trabajo que realicemos y cómo lo realicemos. Podemos cumplir con todas las propiedades, etcétera, etcétera, pero lamentablemente si no realizamos un adecuado trabajo del afirmado, ya sea con la motoniveladora, el cisterna y el rodillo, ocasionamos o podríamos ocasionar que nuestro afirmado se dañe. Y con él también estaríamos ocasionando pérdidas de velocidad, pérdida en la capacidad, daño a los vehículos y en general un nuevo trabajo de firma que ocasiona obviamente un mayor gasto, un mayor costo y en realidad las entidades no realizan un gasto permanente o anualmente en una vía, ¿no? Siempre existe cierta distribución. Ante esto, creo que es necesario mencionar que si ustedes llegasen a toparse con este tipo de experiencias, tienen que considerar, cuando hablamos de trochas, cuando hablamos de afirmados o algún mejoramiento, está encargada de vías provinciales, la municipalidad provincial. Para ello se cuenta con una oficina descentralizada de Provías descentralizado, conocido como el Instituto Vial Provincial, el cual tiene un registro de todas las vías eh, provinciales, para la redundancia, las cuales cuentan con una tocha, las cuales cuentan con una tocha permanente o apertura nueva y con afirmado. Anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del a través de Provías descentralizado, desembolsa a las provincias dinero para realizar el mantenimiento de vías afirmadas, de vías o trochas permanentes o trochas o la apertura de nuevas trochas. Por ello también es necesario considerar que ellos
o el Instituto Vial Provincial propiamente dicho, no realiza un mantenimiento de las vías de forma continua, es decir, un año la misma, a la siguiente la misma y así sucesivamente la misma vía, ¿no? Estas entidades buscan que sea equitativamente realizada, por lo que una vía vuelve a ser mantenida después de 3, 4 años, dependiendo de su demanda, dependiendo de su uso y dependiendo de su daño. Pero en la mayor parte de caminos es necesario realizar una distribución, una programación anual y una producción hasta de cada 3, 5 años. El tránsito diario efectivamente supera, por ello es que también se daña, ¿no? Cuando hablamos de una vía firmada, también estamos hablando ya de espesores de requeridos de la capa de firmado. Para ello, es necesario considerar que eh, debe de contener un espesor constante y de acuerdo a un diseño, ¿no? ¿Cómo consideramos o cómo determinamos esto? Con un diseño empírico de espesores, ¿no? Como es el Peltier, el Ashto, el más conocido y el más utilizado, TRL, entre otros. Este hace uso de la capacidad portante también, es decir, el CBR del terreno de fundación, efectivamente en varias zonas para determinar en cada lugar qué espesor de material de afirmado es necesario colocar para que éste se mantenga, dure y resulte de lo menor. Y las deflexiones de la calzada pueden ser elevadas sin que se presenten inconvenientes. Efectivamente, no estamos hablando de un tratamiento eh, total desde un terraplén en una carretera no pavimentada, ¿no? Es un trabajo superficial, ¿no? La firma también superficialmente está siendo colocado, compactado, en fin, superficialmente. Por lo que la presencia de flexiones altas es causada por nuestro terreno de fundación que no es mejor, no ha sido mejorado. Los espesores por adoptar son inferiores a los requeridos en las vías pavimentadas. Obviamente, no podemos comparar una base, una subbase o hasta un terraplén con el espesor de un afirmado, ¿no? Porque un afirmado es muy delgado y un pavimento ya estamos hablando de una capa estructural que cumple cierta función y cierta distribución de las cargas. Un afirmado simplemente es una capa constante que permite que sí se distribuyan las cargas, pero no tiene un terreno de fundación trabajado para que éste sea también de forma adecuada o distribuida de forma constante por la plataforma. Por eso es que se vienen o se presentan baches, se presentan asentamientos, deslizamientos, entre otros, en este tipo de caminos, porque el material no es apto. Un aspecto importante que es necesario considerar es que las vías en afirmado, previo a un trabajo e incluso previo a una intervención, deben de ser evaluadas, ¿no? ¿Cómo es que se evalúan y con qué objetivo es que evaluamos un afirmado? Para uno, clasificar y cuantificar los deterioros. Efectivamente, ¿cómo vamos a saber qué tipo de tratamiento darle o qué tipo de mantenimiento darle a una vía ya construida o a nivel de firmado si no sabemos qué daños tiene la misma? Otro, determinar la condición de los diferentes segmentos de la vía objeto de evaluación. ¿Qué condiciones tiene esta? ¿Qué diferencias existen en algunas zonas? ¿Qué necesidades? Tal vez algunas obras de arte que están, en vez de mejorar la calidad, están dañando la vía. Tal vez no están con una adecuada pendiente, o tal vez existen, o es la necesidad de hacer más obras de arte. En fin, existe una gran cantidad. Observar los cambios en la condición de la calzada durante el transcurso del tiempo también es muy importante. Observar los cambios en las condiciones de la calzada. Identificar las medidas necesarias de mantenimiento o mejoramiento. Es necesario considerar que cualquier vía, pavimentada o no pavimentada, después de ser construida, tienen que recibir un mantenimiento, ya sea un mantenimiento periódico, un mantenimiento rutinario o hasta una rehabilitación dependiendo de la necesidad. Es en ese sentido que es necesario realizar un mantenimiento
y un mejoramiento en aquellas zonas que son definidas como puntos críticos. Establecer prioridades de intervención, efectivamente debemos de organizar, programar de acuerdo al daño en cada una de nuestras vías una intervención y dar prioridad a los que necesitan y que mantienen una constante fluencia. La clasificación de los deterioros, es decir, qué tipo de daños podemos encontrar en una vía firmada, ¿no? Pueden ser las pérdidas de grava, ondulaciones, abollamiento, pérdida de pendiente transversal, baches, surco de erosión y cabezas. La pérdida de grava es la desaparición del material superficial como consecuencia de las agresiones sufridas por el afirmado. Su velocidad de evolución es variable de acuerdo con el clima, los materiales de construcción, el tránsito y la topografía. Ocurre en cualquier época del año, pero se acentúa en la lluvia. En épocas secas se forman nubes de polvo que reducen la visibilidad y afectan a los vecinos de la vía. A ver, efectivamente, en épocas de lluvia, eh, el afirmado, que a un inicio está consolidado por haber sido compactado, tiende a soltarse. Al haberse soltado, el material granular queda suspendido en la superficie y a medida que pasan los vehículos, este va siendo desalojado de la plataforma para que sobresalga el material fino. El material fino, de igual manera, en épocas de estiaje, ocasiona una gran cantidad de polvo, ¿no? Por la gran cantidad de finos con el que cuenta o con el que tiene dentro. Sin embargo, se puede llevar de forma adecuada, en ambos casos se puede llevar de forma adecuada su tratamiento. Si es en época de lluvia, existe el bombeo en la plataforma para justo eso, distribuir el agua, ¿no? Dejar que ésta drene, es por eso una obra de arte y de drenaje superficial para la plataforma. Asimismo, se forman nubes a causa del polvo o del fino desprendido del material ya compactado, ¿no? Además, al haber recibido cargas dinámicas por el movimiento de vehículos, es que tiende a dañarse también y posterior a ello a perder su consolidación. En épocas secas se forman nubes de polvo que reducen la visibilidad y afectan a los vecinos. Efectivamente, sí. Bien, en pantalla podemos observar que en el lado derecho es una nube de polvo ocasionada por un vehículo y en el lado izquierdo la pérdida de grava. Podemos observar que ya ha sido desplazada por las ruedas y por los vehículos en los bordes o hombros de la calzada, ¿no? Las ondulaciones son reordenación de superficie en ondas paralelas orientadas particularmente al sentido del tránsito, ¿no? Estamos hablando de ondulaciones perpendiculares, eso que también llamamos como encalaminado. Ocupan todo el ancho de la vía y en su longitud de onda varía desde 300 milímetros en calzadas arenosas hasta 1000 milímetros en calzadas con alto contenido de agua. 300 milímetros es una onda pequeña, pero ya 1000 milímetros es algo grande que ocasiona daños al vehículo, genera polvo y obviamente un mayor daño a la plataforma porque no se distribuye la carga dinámica de forma constante por toda la base. El deterioro se desarrolla en el estado seco cuando los materiales presentan débil cohesión. Efectivamente, las ondulaciones se dan más que nada en la época seca. Por ello es que se suele realizar un regado y dentro de las actividades de un mantenimiento está el regado. En pantalla podemos observar cómo son las ondulaciones. Les mencionaba que es como un encalaminado y efectivamente vemos el vehículo en la parte inferior izquierda de cómo está circulando en una vía encalaminada. En la imagen derecha podemos observar un encalaminado más constante en una longitud amplia. Y en la izquierda podemos observar un, sí, neco, perdón, que se llama un
una una regla que en medio mide la diferencia o la altura de deformación o ondulación en relación a la plataforma. Abollamiento. El abollamiento son deformaciones que alteran la pendiente transversal, la cual proviene de las fuerzas ejercidas por los neumáticos de los vehículos, siendo más marcada cuando más pesado y canalizado hacia el tránsito. Otro, en la estación seca se procede al desplazamiento lateral de los materiales poco cohesivos, en tanto que en la humedad se puedan producir pérdidas de estabilidad del afirmado o la capa de soporte. Y por último, este deterioro dificulta los desplazamientos laterales de los vehículos y afecta notoriamente la seguridad del uso. El abollamiento ya estamos hablando de un daño un poco más peligroso, porque ya daña la huella o el camino de un vehículo, ocasionando que algunos otros vehículos ya no puedan circular por el lugar, por el fino, por el agua, por las piedras, etcétera, por cualquier material que impide su circulación. En pantalla, en el lado derecho, podemos ver cómo el aguayamiento en un afirmado puede ser tan notorio. Y en la parte superior izquierda podemos observar que el aguayamiento también se da en carreteras recién aperturadas, obviamente. La pérdida de pendiente transversal es el deterioro causado por el desgaste superficial producido por el tránsito, así como por pérdidas irregulares de grava o asentamientos desiguales del suelo de fundación, y se traduce en estancamientos de agua y en reblandecimiento del cuerpo de la calzada. Ya son aspectos que son necesarios considerar para una pérdida de pendiente que tengan, la pérdida de pendiente transversal sí ocasiona efectivamente un daño, ocasiona peligro, ocasiona incluso puede ocasionar como cualquier otro daño o un accidente. Sin embargo, esta tiene su propio tratamiento, puede ser rectificada con un adecuado tratamiento. Y la pérdida de pendiente transversal se muestra en pantalla, ¿no? Como en la parte derecha hay un camino que por la pendiente transversal es que se llega a empezar agua en el lado izquierdo y la misma calzada está en mal estado. La imagen de izquierda se puede observar cómo la plataforma ha sido dañada por la pérdida de pendiente transversal en el lugar. Los baches son depresiones localizadas de forma más o menos circular que tienen su origen en defectos del personal de la surazante o en otros deterioros preexistentes. Se desarrollan materialmente en época de humedad debido a que el agua estancada natural del material superficial hace más vulnerable a la sección de tránsito. O efectivamente, ¿no? Si hablamos de un bache, es ocasionado por una mala composición y en definitiva porque no hubo una adecuada humectación o no se cumplió con sus controles de calidad. Ahora, eso no implica que esto no pueda tener solución. Efectivamente hay una gran cantidad de soluciones para baches, como es el bacheado simple o profundo, entre otros, que tienen el objetivo de tapar aquellos agujeros con material propio o adecuado y este sea trabajado con el material y generar o formar una vía uniforme. En pantalla podemos observar de manera exagerada en algunos puntos, en algunos de forma normal, los baches, ¿no? Que citan en la red. Surcos de erosión pueden ser paralelos o perpendiculares al eje de la calzada y se producen por deficiencias en el drenaje superficial. Efectivamente, cualquier daño es inicialmente por bueno, afecta a la calzada principalmente en zonas con fuerte pendiente y baja compactación. ¿Okay? La intensidad del fenómeno depende de la cantidad de agua involucrada y de la velocidad de los cursos de agua.
A ver, algo que tienen que considerar siempre es que todos los daños o deterioros ocasionados en la calzada, ya sea pavimentada o no pavimentada, inicialmente fueron ocasionados o tienden a ser en razón al agua. El agua es totalmente dañino en este tipo de trabajos. Uno, porque tal vez durante el procedimiento constructivo te descubre o te da, eh, no lo reconoces y ya pues, ocasiona ese tipo de suelo. O en la etapa de mantenimiento también, ¿no? La erosión de la calzada debe de darse, pero también debe buscarse la solución a través de un riesgo potencial, una emergencia o cabezas duras. Son partículas gruesas que se asoman en la superficie del firmado por desprendimiento del material fino alrededor de él. El fenómeno se puede producir por la presencia de sobretamaños con discontinuidades en la granulometría de la calzada o por diferencias de dureza entre las partículas de la arena. Dan lugar a una pésima calidad de rodamiento y obligan a una drástica disminución en la velocidad de circulación. Este tipo de daños son causados por unas cabezas duras, que es reconocido como deterioro de un pavimento no, de una carretera no pavimentada. Se puede observar en pantalla cómo es que las cabezas duras de los agregados sobresalen en la plataforma. Esto ocasionado justo porque no había un rebatido, no había una compactación, no había una distribución y no había un control. Se supone que este tipo de actividades ya se deben de identificar antes que el usuario o el contratante lo descubra. Ustedes ya deben estar previos a esto. Cuantificación de los deterioros también es un punto muy importante. Aunque todos los deterioros inciden en la condición del afirmado, los dos cuya presencia continua afectan más las condiciones de circulación son pérdida de superficie de transversal, ondulaciones y undulaciones, abollamientos y surcos. Los deterioros se cuantifican en función de su amplitud y su gravedad. ¿Ya? Esto implica que la cuantificación de deterioros se debe realizar in situ para verificar exactamente qué se está observando. La amplitud es el porcentaje de la longitud del tramo evaluado en el cual se presenta el deterioro. La gravedad se verifica, se da severidad que presenta el deterioro. Si en una determinada trayectoria se observa diferencia de niveles de severidad, se deberá establecer un grado ponderado de gravedad. Soluciones para el mantenimiento. A ver, un punto importante es considerar el mantenimiento de los equipos, ojo. Por eso es que también nosotros tal vez no sacamos como importante, pero el mantenimiento no solo de los equipos es importante. Cuando hablamos de obras viales no pavimentadas, estamos hablando del mantenimiento de una firmada, el mantenimiento de una torcha, el mantenimiento de una temporada. A eso no. ¿Esto por qué? Porque efectivamente en nuestro Perú, tal vez no lo sé, no quiero asegurarlo, poco o nada le hacen mantenimiento a las vías. Y esto ha habido un cambio total durante la promulgación de la I-070 del 2022, no, del 2020. ¿Ya? Esta nos permite reconocer, buscar soluciones para nuestro mantenimiento, ¿no? Esta metodología determina el tipo de solución para el mantenimiento. Se establece en funciones de los factores que inciden en el estado y comportamiento actual. Es decir, son factores que verifican que sí o no puede ser. Determinación del tipo de solución, ¿no? Obviamente la solución en relación a la calzada, en buen estado o bajo una calzada de bajo tránsito o una calzada con alto deterioro y bajo espesor, ¿no? Son tres aspectos que deben ser considerados, puesto que el deterioro o el tipo de solución que le damos a un deterioro debe ser evaluado. Tratamiento con rastras y escobas. Ya estamos hablando ya de otros aspectos, de un mantenimiento superficial periódico. Esta es un tratamiento continuo durante la temporada seca para detener la formación de ondulaciones. El tratamiento son escobas cuyo
o bueno, solo es eficaz en caminos con bajo volumen de tránsito y superficie de suelo arenoso. El tratamiento con rastros es más eficiente y su frecuencia depende del volumen de tránsito, el tipo de material por tratar y de lápiz, la rapidez con la cual tienden a formar las ondulaciones. Tratamiento con escolleras es otro tipo de tratamiento también para la generación de un trabajo, un plan o una escollera. Tratamiento con rastas se llenan de forma triangular, pies de aceros, para que, en fin, para que este al ser jalado, por así decirlo, por la plataforma, pueda distribuir de forma uniforme el material. También existen otros equipos como una esparcidora, o sea, ya por un equipo o maquinaria o por una adaptación bien realizada. El perforado ligero. Este consiste en rebajar ligeramente la superficie del camino para controlar los aspectos y las intrusiones superficiales leves. El trabajo no contempla la adición de materiales. El perfilado pesado se aplica cuando las operaciones de perfilado ligero resulten ineficientes y su frecuencia debe ser tan alto que dicha opción se vuelva impráctica y costosa. Es deseable realizar el trabajo al final de la temporada de lluvia para que la humedad del material sea alta y facilite las recolectas. El perfilado pesado es de 5 impracticables, es decir, son 5 líneas en afirmados con espesores inferiores a 25 milímetros. Perfilado pesado. El perfilado pesado ya estamos hablando del uso de una maquinaria que posterior a esta necesidad debe de responder sin daño. ¿Por qué? Porque el perfilado pesado consta ya del desbroce de la plataforma y eliminación de los bordes. La recarga de gravas se aplica cuando el material deformado se ha desgastado por el tránsito, por los perfiles periódicos, por la erosión hídrica y por la dispersión causada por el viento. En espesor de recarga se establece como la diferencia entre el espesor del nuevo afirmado para servir el tránsito previsto y el espesor realmente del afirmado existente. No se debe afirmar que la compactación se deba a la acción exclusiva del tránsito, pues ella se concentraría en las hojas de roda, en las zonas de roda, causando abollamiento con notable rapidez. Pantalla podemos usar como la pala de una motoneta distribuye el material para que éste sea trabajado. Reaplicación localizada de grava. Consiste en el relleno de baches o surcos en arena de reducidas extensiones mediante metodologías manuales. El, el procedimiento consiste en retirar el agua y los materiales sueltos de la zona deteriorada, contar con estados de ella hasta alcanzar el material en buen estado, rellenar con material humedecido y compactar con cristales pequeños o liberadores materiales. Acá podemos observar cómo es que se realiza la reaplicación y utilización de la grava en la plataforma, pudiendo ser esto con personal o también con maquinaria. La solución consiste en una aplicación del producto supresor del polvo en forma de rulo. Los productos más empleados son los cloruros y calcios, los cuales absorben la humedad del ambiente. También se emplean resinas, asfaltos y productos comerciales. La aplicación de productos reduce la emisión de polvo, la pérdida de grava y frecuencia de la presión. En fin, son aditivos o materiales que mejoran la consolidación del material, la humedad, las propiedades, la emisión de polvo, entre otros. ¿No? Por ello, es que debe de darse una dosis por aplicar, depende de la concentración del producto. Control de polvo, ¿no? Control de polvo es necesario para evitar el polvo, como se llama.
y esto también es factible en todo tipo de carreteras, desde un afirmado trocha hasta un concreto, hidráulico o azul. Para ello, para el control del polvo, se hace un riego, lo más recomendable es hacer un riego para que este vaya echando el líquido o el agua a la superficie y pueda continuar aquellas otras. Bien, a ver, señores estudiantes, hasta este punto existe alguna consulta, hablando ya básicamente del afirmado, del trochas. ¿Existe alguna consulta? A ver, es importante que tengan presente o que hayan entendido lo que es un pavimento no pavimentado, una carretera no pavimentada, las actividades que contemplan, los trabajos y cómo hacerlo. ¿Hay alguna consulta? No. Bueno, repito, a todos los estudiantes, por favor, ponen su apellido y el nombre en ese orden en el chat del Google Meet en el cual estamos en este momento. A ver, yo sí tengo que comentarles algo respecto a la práctica. A ver, en definitiva, se ha visto que la apertura, en su mayoría, los tipos de aperturas, se realiza con maquinaria y nada más. Sin embargo, esto implica el desenvolvimiento de responsable, ¿no? Es decir, de cada uno de nosotros, con el cual vamos a poder realizar su mejoramiento. Es decir, en definitiva, para hacer un mejoramiento, tienes que reconocer la base. Reconoces o dónde se quiere hacer el mejoramiento. Reconoces el material, un procedimiento constructivo y terminada estándar. Ahora, como les he mencionado en un principio, esta clase es complementaria a la anterior. ¿Por qué? Porque efectivamente tienen que realizar algunos ensayos en esto. Y de eso trata la práctica. A continuación voy a mostrarles un video que he grabado en la universidad, justo para demostrar el trabajo que debe ser realizado, ¿no? Ingeniero, no se escucha. Ya a ver. Ya, en pantalla yo les estoy mostrando uno, se ha tomado como referencia una vía lateral a la universidad. Se puede observar la universidad o la puerta de ingreso de vehículo y la vía lateral a esta. ¿Por qué? Como la práctica es la de carreteras no pavimentadas, tenemos que irnos a una de esas.
Entonces, ustedes pueden organizarse en grupos. Yo planteo grupos de 5 para que seleccionen una vía no pavimentada, ¿no? No necesariamente puede ser en la universidad, y esa decisión de cada uno de ustedes, pudiendo ser cerca de una de sus viviendas, tal vez organizarse en grupo y poder realizar esto. A ver, la práctica consiste en lo siguiente. Inicialmente eh, se quiere determinar el esponjamiento de un material, ¿ok? Y el esponjamiento del material se determina, obviamente, realizando ensayos en laboratorio de suelos. Sin embargo, eso no implica que no podamos realizar una comprobación. ¿Por qué? Eh, Cuando ustedes inician cualquier obra, existe la etapa de factibilidad o contrastación del expediente, en el cual ustedes van a verificar que todo lo que diga en el expediente sea lo correcto y no exista tal vez algún vicio oculto por ahí. Para ello es que todos los ensayos se vuelven a realizar y se verifica que cumplan como dice el expediente. Sin embargo, también existe durante el procedimiento de ejecución la fase de prueba. Existe un tramo de prueba que te dice las especificaciones y, y a ese nos vamos. Y con ese es que queremos determinar el esponjamiento. Queremos determinar que el esponjamiento del expediente sea el correcto conforme a lo que se muestra en campo. Por ello, uno, la práctica consiste en realizar una excavación de 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de profundidad. ¿Qué quiere decir? 1 metro cúbico, ¿ok? Realizar la excavación con pala, con pico, con cualquier material que ustedes crean conveniente. Todo el material que van a extraer de ese agujero de 1 metro cúbico debe ser pesado, ¿ok? Los, al ser pesado, vuelven a colocar el material al mismo agujero, pero en esta ocasión ya no van a compactar. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes van a extender el material sin realizar una compactación. Y obviamente al no realizar esta compactación en este metro cúbico, les va a sobrar material, ¿ok? Y ese sobrante o el material sobrante es el que también van a volver a pesar. Y de esta manera ustedes van a determinar qué grado o qué cantidad de material es necesario para compactar y para llenar, que es distinto, ¿no? Para llenar, obviamente va a ser una menor cantidad y para compactar va a ser una mayor cantidad porque ya estamos acomodando el material. Y ese es el porcentaje de escapamiento. Esa es justo la diferencia. ¿Y cómo lo determinas? Van a dividir el peso sobrante del agujero que han llenado con material suelto, dividido entre el total del peso extraído, ¿no? Y de esa manera van a tener un porcentaje. Y van a determinar qué porcentaje de material es necesario adicional para que compactado llegue a cierta altura. Ese es uno. Dos, con el material excavado, ustedes van a realizar la clasificación de este material, ¿ok? ¿Cómo lo van a realizar? Como hemos visto la semana pasada en clase. Ustedes van al laboratorio de suelos, eh, van a hacer sus ensayos para la clasificación, nada más. Ojo, estoy pidiendo solo clasificación. Y con todo eso ustedes ya me pueden dar el grado de esponjamiento, absorción, entre otros aspectos. Porque la clase anterior hemos dicho, hemos mostrado, les hemos pasado el manual y en qué sección es que nos apoyamos cuando queremos saber sus propiedades de un material según su clasificación. Con esos podemos ya compactar el material y determinar la diferencia. Así también podemos verificar que esté cumpliendo con lo que dice nuestra normativa y garantizamos más que nada lo que se quiere con la obra. Ahora bien,
Para la realización de esta práctica, he visto necesario el tiempo, ¿ok? Eh, para realizar su clasificación, ustedes van a necesitar por lo menos 3 días, sin mencionar la excavación. En ese caso es que yo estoy planteando para que todos ustedes tengan también la facilidad de entrar al laboratorio con el tiempo adecuado, en fin, que salga una buena práctica, darles la siguiente clase, es decir, en el horario de la siguiente clase que es en laboratorio el día martes y miércoles o jueves, dependiendo de ustedes, hacer todos los ensayos en laboratorio, ¿ok? Hacer la granulometría, hacer los límites, hacer, ¿qué más? Porcentajes, Proctor si es necesario, en fin, todo lo que hemos hecho en la clase pasada, ¿no? Eso es lo que yo quiero verificar. ¿Para qué? Para que ustedes en su informe lo presenten en memoria de calcular todo ello, en procedimiento todo ello y en resultados todo ello. Porque en los resultados lo que se va a verificar es la diferencia del porcentaje de esponjamiento teórico con el porcentaje de esponjamiento práctico en campo, ¿no? Habiendo realizado una excavación. ¿Ok? Eso es la práctica y eso es lo que yo estoy proponiendo. Sin embargo, si existe alguna, eh, no sé, aporte, tal vez alguna idea o alguna otra forma, eh, por favor, adelante puedan realizarlo para de esa manera también quedar más específico nuestro trabajo, nuestro informe que debe ser presentado. A ver, señores estudiantes, ¿hay alguna consulta respecto al informe? Ya. Bueno, creo que se está entendiendo muy bien. Eh, por favor, si tienen alguna duda, háganla en este momento. Ojo, para que yo pueda atenderles de la mejor manera también. Ok, entonces este sería nuestro trabajo, nuestro informe. Y lo vamos a plasmar en pantalla, en la página. Presentación de... Primero, eh, determinación de la clasificación del material. Segundo, determinación del de esponjamiento. Presentación de informe. El informe será presentado a ver, el martes 14. Esto con el objetivo de que tengan el tiempo suficiente para hacer los ensayos en laboratorio y también otra semana para elaborar el informe, ¿no?
Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Disculpe, ingeniero, estaba en un examen y no le estaba atendiendo mucho. Ingeniero, el siguiente martes vamos a llevar presenciales el laboratorio. No, la semana pasada se ha hecho Ajá. presencial, Ah, sí, ¿ok? sí, ingeniero. Y se les ha explicado los ensayos que deben realizar para la clasificación, para el proctor, en fin, todos los ensayos que dicen la norma para la firmada, ¿ya? Sí, sí, ingeniero. Ya. La práctica, bueno, el informe consiste en eso, en realizar los ensayos que en la clase anterior se realizó para determinar la clasificación del material y determinar el porcentaje de esponjamiento de acuerdo al video que les he mostrado. Ya, eso quiere decir, ¿no? En todo caso sería, ingeniero, un informe, pero de ambas clases. No me estés entendiendo. De la clase anterior, por eso antes de dictar la clase de hoy, que es construcción de carreteras no pavimentadas, y la siguiente, que es carreteras pavimentadas, es que previo a yo he querido hacer en el laboratorio para que me entiendan, porque si yo lo hacía después, ustedes no me podían haber presentado ningún informe. Bien. Ahora, como en la clase anterior hemos realizado esto, hemos ido al laboratorio, se les ha mostrado lo que dice la norma, qué ensayos te pide la norma y cómo debes realizarlo en el laboratorio, es que recién ustedes me pueden presentar el informe de construcción de carreteras no pavimentadas, porque solo estamos hablando de afirmado el día de hoy, ¿ya? Porque la clase anterior también hemos visto de pavimentadas, ¿no? Es decir, de una base, de una subbase, también se ha visto eso. ¿Ya? Entonces, por eso la presentación del informe consiste en determinar la clasificación del material, determinar el porcentaje de esponjamiento y se les está dando 2 semanas prácticamente para presentar su informe. Una semana para que ustedes puedan realizar la excavación de 1 metro cúbico, determinar el peso de ese metro cúbico, determinar el peso sobrante y determinar así el porcentaje de esponjamiento. Y con el material de esa misma excavación, determinar la clasificación de este material y definir de forma teórica el porcentaje de esponjamiento. Para que ustedes puedan definir como conclusión en su informe la diferencia de un porcentaje de esponjamiento teórico y del porcentaje de esponjamiento de forma práctica, realizando la excavación. Ah, ya, ingeniero, ya lo entendía. Gracias. Ya, entonces se está definiendo como fecha de presentación el martes 14 hasta las 11:59. ¿Está bien? A ver, quiero que todos ustedes también participen para esto, como siempre lo hemos hecho en cada práctica. Sí, Por mi parte, ingeniero, creo que está bien. Tienen un tiempo suficiente para poder presentar el informe y también Ya, hacer la estimación. ya, también la presentación es de forma grupal, obviamente, con integrantes máximo de 5 personas. ¿Está bien? Ok. ¿Hay alguna otra consulta, alguna otra indicación o pregunta antes ya de definir el todo? Porque esto estaría quedando ya definido para todos, ¿no? A ver, ¿hay alguna consulta o ninguna? Que me confirman si es que no hay consultas también. Creo que no habría más consultas, ingeniero. Ok.
Bien, entonces de esta manera estamos definiendo la presentación del informe, ¿ok? Obviamente, de acuerdo a, también debe de respetarse las indicaciones establecidas en el sílabo, ¿no? Y las indicaciones dadas también en la exposición, o como siempre se ha hecho, ¿no? Ciertas secciones tienen que ser escritas a mano y algunas otras pueden ser a computadora. ¿Qué más? Respecto al informe, eso sería todo y estamos quedando a una fecha y una hora como máximo de presentación de este informe, ¿no? Bien, ahora otra consulta respecto a la presentación. eh, Como siempre se ha dicho, aquellas personas que quieran recuperar sus asistencias de la clase pasada, eh, no sé, aumentar puntos o tener participaciones, se reciben las participaciones. Si alguno de ustedes tiene alguna participación, consulta, pregunta, puede hacerla en este momento para que también yo lo considere y lo anote en participación de la clase, ¿no? Ok, también asimismo recordarles, si hay alguno de ustedes que todavía no ha colocado su apellido y nombre en el chat, por favor hacerlo en este momento para yo extraer la lista. Ok, entonces, no habiendo participaciones, de esta manera estaríamos quedando el día de hoy, señores estudiantes. La práctica en PDF y todo ello ya fue subida a Classroom. Espero que hayan podido seguirla y puedan descargarla para también cumplir con nosotros. Eso sería todo el día de hoy, señores estudiantes. Muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Sí.